Tregua comercial, tregua comercial. Qué bien suena, ¿no? Dicen Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo por 90 días. Un acuerdo que, entre otras cosas, tiene como objetivo recortar los gravámenes. Sí, un acuerdo al que llegaron luego de una presentación de Donald Trump en Truth Social, en la cual había dado a entender que habían llegado a buen puerto las conversaciones que se llevaron a cabo en Ginebra entre las delegaciones de Estados Unidos y China. Trump había sido muy optimista y habló incluso hace algunas horas de un reset, de un reinicio completo de las relaciones de las dos potencias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha llevado a Trump, con su estilo matonesco, a retroceder en esto? Claramente sí hablamos de un acuerdo, claramente hablamos que seguramente China también tuvo que ceder algo, eso es obvio. Sin embargo, uno se pregunta si es que el que inició este tipo de escenarios ahora decide echarse para atrás y retroceder, ¿habrá sido porque logró sus objetivos o más bien se ha dado cuenta que se estrelló contra una pared? Vamos a hablar de este tema tan interesante, tan intenso, porque, señores, si es que no hay tregua en Ucrania, por lo menos sí la hay ahora mismo entre Estados Unidos y China. ¿Qué se viene después de esto? Vamos a observarlo, comentarlo con mucho, pero mucho conocimiento de por medio, con un invitado de lujo y amigo de la casa, un analista internacional que sabe de todo, ¿eh? Literal, el señor Fernando Moragón, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio, es un experto. Y Fernando, más temprano que tarde, llegó el anuncio que pocos imaginaron. Bueno, estaba previsto que ocurriría considerando la desventura del gobierno de Trump, pero llegaron a un acuerdo, un cese, una tregua de 90 días. Los aranceles que se le imponían a China de 145 pasarán al 30%. ¿Ah? Obviamente China hará lo propio, reducirá el 125 al 10. Pero señores, ¿esto es un retroceso para Trump? ¿Cómo lo interpreta, Fernando? Te doy la bienvenida a nuestro espacio. Hola Enzo, muchas gracias. Pues como siempre encantado de estar con vosotros. Y yo a ver, puede haber dos hipótesis que podemos barajar. Una, cierto grado, por decirlo suavemente, de improvisación, es decir, nos lanzamos aquí a esto de los aranceles y ya veremos, sin tener el asunto bien estudiado. No olvidemos además que Trump es muy favorable a los aranceles, no ahora, ni de su anterior mandato, sino desde hace muchísimos años, desde hace décadas. Hay entrevistas antiguas grabadas donde ya vemos a un Trump joven, ya estaba diciendo que había que poner aranceles. O sea, que es un fan de los aranceles desde hace mucho. Más allá de esto, ya digo, bueno, por cierto grado de improvisación o de falta de estrategia. Esa sería una de las hipótesis. Otra sería la del tanteo. Es decir, ¿qué ha hecho Trump? Como está haciendo muchas cosas, no solo en el tema este, lanzo algo, en este caso aranceles, y se los pongo a casi todo el mundo. Y luego, en función de cómo respondan, pues sigo con ellos. Si ceden, los quito, pero a cambio de algo, y si encuentro una posición dura, también los quito. Es decir, es un tanteo, un sondeo, a ver cómo responden la mayor parte del mundo, de manera individual, país por país. En el caso de China se ha encontrado con una respuesta durísima, pero brutal. Y teniendo en cuenta que los chinos suelen ser bastante moderados, ha sido toda una sorpresa que respondieran con la dureza que han respondido. Con lo cual, si estamos en esa etapa de tanteo, de sondeo, bueno, pues has sondeado a ver qué hacen los chinos cuando les pones aranceles, has visto que su respuesta ha sido durísima, con lo cual dices, bueno, pues aquí, como han sido duros, me retiro, porque esto no es más que un sondeo. Es decir, esto no es un ataque, digamos, un ataque en profundidad, un ataque bien concebido, ya, una cosa, una guerra o lanzarse una batalla durísima. No, esto simplemente un primer contacto entre ejércitos, por seguir con el lenguaje militar. Y sería eso, básicamente un sondeo. Es decir, bueno, vamos a probar a ver cómo responden los chinos.
a ver cómo responden los chinos y el resto del mundo. Y en función de cómo ha respondido cada uno, pues actúa de una manera u otra. Ya la había hecho poniendo aranceles, digamos, a países concretos como México, Canadá, etcétera, y en todos ha hecho siempre lo mismo. Si ve que la respuesta es dura o simplemente le interesa, lo pospone, que es lo que ha hecho básicamente. Es decir, no es que hayan eliminado los aranceles eternamente, los han eliminado por 90 días. Luego ya se verá. Bueno, esto es muy. Lo estamos viendo constantemente con Trump. Tiene muchos frentes abiertos. Entonces, bueno, pues por alguna razón habrá decidido que ante la respuesta de los chinos, mejor por el momento dejar aparcado el tema de los aranceles y buscar otras vías, ¿no? No olvidemos que esto es muy difícil de saber, pero bueno, el enfrentamiento entre Pakistán y la India, que aunque ha habido un acuerdo, se está rompiendo. Ahora mismo estaban combatiendo en las zonas de Cachemira, etcétera. Es decir, que no se ha terminado digamos, de producir un alto el fuego real, ¿no? Aunque se haya acordado. Pues ahí una de las hipótesis que yo barajo es que detrás del atentado, luego hay una serie de errores por ambas partes, sobre todo por parte de la India. Pero bueno, que detrás de ese atentado, de esa provocación, estuvieran los servicios secretos británicos y norteamericanos, que eran los que más les convenía ese enfrentamiento que perjudicaba fundamentalmente a la India, país que se ha demostrado independiente, es decir, que durante la administración Biden ha dejado en muy mal lugar a Blinken y compañía cuando iban por allí porque por ejemplo, no quisieron poner sanciones a Rusia, cooperaron con Rusia en el tema del gas y del petróleo para revenderlo a otros países, es decir, tuvieron una política independiente. Bueno, una forma de castigar a China, perdón, a la India, y luego indirectamente esto perjudica a China, porque estamos hablando de que Pakistán es el principal aliado de China, es decir, y al mismo tiempo la inestabilidad también de la India provoca problemas con China, que tiene una frontera no reconocida por ambas partes, de ahí que haya choques fronterizos cada cierto tiempo. Es decir, que yo creo que Trump está usando muchas cosas, las más visibles, los aranceles, porque lo va pregonando por todos los lados. Y luego, por supuesto, Trump, ya lo hemos visto con el caso de los Houthis en Yemen y tal, pues da igual lo que pase. O sea, la realidad en este sentido le importa poco. Él siempre va a cantar victoria. Se apunta al tanto. Aunque le derroten, da igual, él cambia la narrativa, cambia la realidad y el resultado es que siempre gana. O sea, que los Houthis le han derrotado y ha tenido que sacar la bandera blanca y rendirse. Bueno, él dice que ha sido una victoria. Siempre va a decir eso. Ahora, pues con el tema de Ucrania, pues otra victoria que se va a apuntar, es decir, diciendo, bueno, no, pues que al final, ya, gracias a nuestra mediación, pues se está consiguiendo avances y tal, y mira qué propuesta ha hecho Putin. Él se va a apuntar a todos los tantos. Pero bueno, esto forma parte digamos, de su estrategia, de su forma de hacer política, de su estrategia comunicativa, de los medios de comunicación, etcétera. Pero ya digo, él por el momento está tanteando, no nos olvidemos que esto, por mucho que lo digamos, aunque parezca que Trump lleva ya 5 o 6 años, pero lleva algo más de 100 días, 120 días, una cosa así. Es decir, que ni siquiera lleva medio año. Entonces, bueno, como está haciendo cosas constantemente y que tiene muchos frentes abiertos, el principal, nunca lo olvidemos, es el interno, es decir, el norteamericano. Bueno, yo creo que está intentando cerrar por el momento, cerrar temporalmente. Esto, ya digo, es una cosa 90 días, tal, luego ya veremos. El tema del enfrentamiento con China en el campo de los aranceles, en otros campos no. Es decir, por ejemplo, siguen fortaleciendo a los filipinos y poniendo
y armando sistemas de armamento norteamericanos en las bases norteamericanas en Filipinas. Quiero decir, que siguen haciendo cosas. Que en este tema concreto, pues bueno, ha reculado, se ha echado para atrás, ha dicho, uy, estos chinos aquí me han respondido con mucha dureza, vamos a paralizar las cosas, a desescalar y luego ya veremos. Lo está haciendo igual que en otros sitios, ya veremos si llegaba a un puerto, ya lo hemos visto con los Houthis que ha tenido que recular, es decir, ha tenido que dejar de retirarse de una guerra que la tenía perdida tal y como la tenía planteada y con Irán vemos que está ahí la cosa, es decir, bueno, que sí, que si no, siguen al final las conversaciones en Omán, se supone que va a haber otra ronda porque el sultán de Omán, que es el encargado de hacer la mediación, ¿no? Y de establecer los contactos y demás, pues se le ha encargado que prepare una nueva reunión. Tampoco le interesa ahora mismo, vamos, ni por asomo, una guerra contra Irán. De hecho, está presionando a Netanyahu. Lo último que llega, a pesar de que escenifiquen de vez en cuando que se llevan muy bien, es que se llevan fatal y que le ha dicho, por ejemplo, a Netanyahu que ni se le ocurra atacar a Yemen mientras se inicia la gira esta que va a hacer por Arabia Saudí, Emiratos y tal. Y todo apunta a que, bueno, de hecho, han tenido que paralizar un ataque de los israelíes que tenían previsto, porque se lo ha dicho Trump. Bueno, es decir, tienen muchos frentes abiertos, entonces no me extrañaría que eso, que por el momento quiera congelar todos los posibles y dedicarse a lo que él considera que es prioritario, ¿no? Fíjate que acaba de abrir internamente, más o menos, luego ya veremos, es decir, un nuevo frente con las grandes farmacéuticas, con el tema del Uf, abaratamiento, de los costes ese tema, de los sí, sí, medicamentos. sí. Quiero decir, Pero Fernando, pero no estaría, en todo caso, a ver, con lo que está pasando con China, ¿no sí, habría sido esto tiempo perdido? O sea, me pregunto, enero, febrero, marzo, abril, mayo, si quieres. ¿Ha sido tiempo perdido para ti en todo caso? O sea, cuenta como si esta decisión actualmente de volver a foja cero, o bueno, un incremento no tan elevado, es como haber perdido meses de mandato en algo innecesario. puede ser, pero bueno, le ha dado información, quiero decir. A veces esto es como en la guerra, o sea, en la guerra, digamos, desde el punto de vista militar, de los ejércitos y tal, hay unidades que son unidades que tienen la función de establecer contacto con el enemigo directo, fundamentalmente para ver cómo está el enemigo. O sea, no tienen la función de ocupar un territorio o hacer un movimiento táctico, no. Simplemente es entrar en contacto para sondear cómo está el enemigo, cómo responde con la artillería, tal, qué armas usa, qué capacidad tiene. Bueno, pues esto es algo parecido. Es decir, esto es sondear la voluntad de lucha de los chinos. Ahora ya la conoce. Es decir, antes no, bueno, tiempo perdido en cierto sentido, pero en otro no. Es decir, en el sentido de que ha tanteado a los chinos, se ha visto, los ha puesto a prueba y ya sabe a lo que se puede enfrentar. Antes no lo sabía. O sea, podía intuirlo, podía preverlo, pero no sabía el grado de dureza en la respuesta china, si iba a ser más o menos duro. Ahora ya sabe cómo va a ser la respuesta china y los chinos lo han dejado muy claro. Entonces, bueno, ya puede tener, ya digamos, tiene un mapa, digamos, mental de lo que puede hacer y lo que no puede hacer contra los chinos y por dónde puede dirigirse. Yo supongo que tienen más estrategias o tácticas, depende cómo se vea, contra China utilizando otros instrumentos. De hecho, Estados Unidos los tiene. Puede desestabilizar otras regiones o países que son importantes para China. Tiene al mismo tiempo, no lo olvidemos, para hacer frente a China necesita varias cosas. Una, fortalecerse regionalmente, y de ahí lo de la anexión de Groenlandia, bueno, la venta de Groenlandia y la anexión de Canadá, por los recursos que tiene que terminar de cuadrar el tema de Ucrania,
que le importa un pimiento, ya te lo digo, es decir, como he dicho muchas veces, lo que le importa es restablecer la relación con los rusos, eso se sigue hablando, aunque no se comente porque no es noticia como lo de Ucrania, pero delegaciones rusas y norteamericanas se siguen reuniendo para otros temas. Esto no se le da importancia, pero eso es lo realmente importante. Es decir, Trump, para una guerra contra China, necesita rehabilitar la relación con los rusos, necesita volver a tener una relación con los rusos porque necesita cosas de los rusos, desde las tierras raras al gas y el petróleo, por ejemplo. Cierto. Es decir, necesita cosas. Entonces, primero tiene que hacer. Otra cosa es que lo consiga, ¿eh? Yo creo que al final no le va a salir, pero bueno. Lo han mandado a Marco Rubio, ¿no? A Marco Rubio lo han enviado precisamente a Turquía para que pueda abordar estas posibles negociaciones que marquen el final del conflicto. Marco Rubio es ahora mismo para Trump la pieza, da la sensación que lo está mandando a la cueva del oso, ¿no? Que es como le está diciendo, anda, solucionalo, si no lo haces, compadrito, te vas para tu casa. Da la sensación, Sí. porque le han mandado una misión, la idea, según lo veíamos en The New York Times, hay una información que está circulando, es que Marco Rubio resuelva el asunto y no se puede regresar sin un avance significativo. Vamos a ver si lo logra. A ver, yo creo, más allá de las chifladuras de cada uno, quiero decir que de la administración Trump y de las contradicciones internas que tiene la administración Trump. Es decir, la administración Trump no es homogénea, tiene gente enfrentada. Ya lo hemos visto en el famoso caso de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, con Elon Musk, que estuvieron a punto de pegarse. Es decir, a pegarse literalmente a puñetazos. Y esto, digamos, la victoria, por lo menos a los puntos, de Bessent es lo que ha hecho que Musk pase a un segundo plano, digamos. Bueno, estas contradicciones se plasman muchas veces en que unos dicen que Trump tiene que elegir entre opciones contrarias propuestas por sus asesores y por quienes están detrás de él y por sus, digamos, colaboradores más directos. Entonces, bueno, ya hemos visto cómo se cargó hace poco a su asesor de seguridad nacional, que era antiraní y especialmente belicista antiraní, y por eso se lo cargó. Es decir, entonces, bueno, ya digo, no es un gobierno homogéneo, ¿no? Y eso también cuenta. Es un gobierno con contradicciones, como en general la mayoría. Y luego tiene ya digo, tiene que también terminar de pacificar a los europeos, que dejen de darle la tabarra con el tema de Ucrania y empezar a sacar dinero en grandes cantidades de la venta de armamento y otras cosas de Europa, más de las que ya sacan, porque nos están vendiendo gas, natural licuado, etcétera. Entonces, bueno, es que la tarea que se ha propuesto Trump es imposible. Es decir, lo que pretende Trump es restaurar un imperio que ya no tiene posibilidad alguna de salvarse como tal imperio. Es decir, esto, haga lo que haga, por muy bien que lo hiciera, que no es el caso, es imposible. O sea, uno coge los parámetros de Estados Unidos y, por ejemplo, los compara con China y dices, está claro, o sea, hay una curva hacia abajo y otra hacia arriba. Y es imparable, o sea, es imparable la curva hacia arriba de los chinos y la curva hacia abajo de los norteamericanos. Esto ya, de hecho, la famosa frase de Tim Cook cuando le preguntan, bueno, el jefe de Apple, digamos, el CEO de Apple y tal, y le preguntan, no, ¿por qué los chinos y tal? Y dice, oiga, es que mire usted, los chinos en Estados Unidos, pues puedo coger un puñado de ingenieros que sean capaces de hacer lo que necesitamos que hagan, ¿no? En China puedo llenar varios estadios de fútbol de esos ingenieros. Es que la producción ya, digamos, de mano de obra cualificada, altísimamente cualificada en China es mucho mayor que la de Estados Unidos, pero vamos, con diferencia. Sobre todo en temas como ingeniería, ciencias, etcétera. Lo están superando en todo. Mientras que Estados Unidos ya no produce ese tipo de técnicos, apenas.
Por eso cuando obligan a empresas a trasladarse como TSMC a Estados Unidos, pues llegan allí y dicen, mire usted, es que aquí nadie sabe hacer lo que nosotros necesitamos que hagan. Es que no saben hacer microchips, no encontramos personal cualificado. Y claro, lo tenemos que traer de Taiwán, es un lío. Sí, podemos formarlos a los norteamericanos, pero eso lleva tiempo. Eso no se hace ni en 3 meses ni en un año. Y este es el gran problema de Estados Unidos. O sea, el Estados Unidos industrial, etcétera, eso es una imagen del pasado, lejana, no del siglo XXI, es del siglo XX. Entonces, claro, esto no tiene solución. Lo que vamos a tener es, y ya veremos cómo es la caída del imperio norteamericano, pues lo que quede será un Estado, pues sí, con cierta potencia y tal, pero uno más, entre muchos. Y eso es lo que intenta frenar Trump y lo que yo creo que no va a conseguir por muchos aranceles o por muchos intentos de romper la economía china. Porque, a ver, la economía china se puede intentar romper de muchas maneras, no solo con ataques arancelarios. Pero bueno, sobre todo, por ejemplo, socavando el suministro de los principales bienes que China importa, principalmente energéticos, que es la clave. Bueno, esto lo puedes pactar o lo puedes provocar, es decir, evidentemente te la estás jugando, es decir, provocas un lío en Oriente Medio que desabastece a los chinos, pues bueno, te genera una crisis mundial. Es verdad que los norteamericanos tienen petróleo y gas para sí mismos, pero a ver cómo controlas eso. Es verdad que ellos también juegan al caos como forma ya de luchar contra sus enemigos, caotizando países, caotizando economías, caotizando regiones, que es lo que estamos viendo. Bueno, y también para eso utilizan el ejército. Vamos a ver, tiene muchas opciones en principio para atacar a los chinos y no solo militarmente, ¿no? También lo puede hacer, ya digo, caotizar. Ese caso es lo que están haciendo en Birmania. La guerra civil en Birmania, pues hace daño a los chinos, ¿no? Porque era una de sus principales salidas directas a través de Birmania al Índico y evitando el estrecho de Malaca. Bueno, pues con un país en guerra civil la cosa se complica. Quiero decir, hay muchas maneras de montarle un lío, pero es importante, yo creo que la jugada que ha hecho Putin con Corea del Norte y a la que se ha sumado China ahora en todos los acuerdos y tal, y de las declaraciones que han firmado tanto Putin como Xi Jinping. Fíjate que la declaración, uno de los puntos que hay es que están en contra de las sanciones contra Corea del Norte, tal, y hay que levantarlas y no sé qué, no sé cuántos. Tanto rusos como chinos. Es decir, el apoyo a Corea del Norte se ha convertido ahora mismo en una pieza importantísima para debilitar, tanto por parte de China y especialmente por parte de Rusia, a los aliados de Estados Unidos en la región y a los propios norteamericanos, porque los tiene, digamos, los ha paralizado, les ha hecho un marcaje a Corea del Sur y a Japón, fundamentalmente, que ahora mismo están aterrados porque saben que tiene detrás de Kim Jong-un está Putin. El hecho de que ha habido unas imágenes muy significativas. El hecho de que Putin, en el día de la victoria, con todos los fastos, entre saludos, con todos los dirigentes y tal, fuera, tenemos las famosas imágenes, a saludar a unos generales de Corea del Norte que estaban allí presentes, ¿no? Representando a Corea del Norte, y a uno de ellos, que debía ser el jefe, no sabemos, le dieron un abrazo, pues no es casualidad. Las declaraciones de agradecimiento a Corea del Norte, a sus héroes, a sus caídos, que se están poniendo monumentos en Kursk y plazas y no sé qué, pues es una señal de decir, miren, es que ahora ya no es cosa solo de Rusia y del apoyo fundamentalmente económico que le dan los chinos a los rusos, sino es que ahora tenemos un apoyo militar de Corea del Norte importantísimo. 2 divisiones que había allí. Estos son fuentes mías desde Kursk, me lo confirmaron, que no es poco, 2 divisiones, es decir, de Corea del Norte. Y por otro lado,
el hecho de que haya habido un compromiso en la práctica, en el firmado y luego en la práctica, en el que las tropas de Corea del Norte han ido a luchar en territorio ruso, nunca lo olvidemos, que es Kursk, hace que perfectamente los rusos puedan ir a luchar en territorio de Corea del Norte en el caso de que sufran un ataque por parte de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Japón o de quien sea. Además, la tecnología de Estados Unidos, además se nota que ya se notan los avances en muchas cosas en Corea del Norte. Es decir, la tecnología rusa, que es muy superior en general, pues se está siendo transferida en parte a Corea del Norte. Si esto se ve en la mejora, por ejemplo, de misiles, etcétera. Claro, los ingenieros rusos de esto saben mucho. Y con lo cual veremos en un plazo no muy grande un ejército de Corea del Norte tecnológicamente muy reforzado. Pues todo esto lo tiene que calibrar Trump. Es decir, tiene que jugar con todos estos elementos y ver cómo debilita a ese núcleo, a esa alianza, ya podemos llamarla en cierto sentido alianza, no formal, pero una alianza, Sí, lo han dicho así Xi Jinping y Putin, una y contemos alianza a en la Irán que, también, ¿no? Contemos a Irán también claro, en ese. Sí, claro. efectivamente, Irán es clave. Tanto rusos como chinos saben que Irán es fundamental para su éxito. Y por lo tanto, el apoyo a Irán es incuestionable, tan incuestionable que hoy ha anunciado el Kremlin que Putin va a viajar, no sé si va a viajar mañana, pasado, es decir, dentro de poco, va a viajar, y esto no estaba en principio programado, a Irán para entrevistarse tanto con el presidente iraní como con el líder espiritual, el líder de la revolución, Ali Khamenei. Evidentemente no va a ir allí para contarle lo del 9 de mayo. Es decir, va a ir allí porque tiene muy clara cómo está la situación y es una señal de apoyo a Irán. Los rusos están apoyando a Irán militarmente, ¿eh? Quiero decir, con armamento, seguramente con técnicos, con radares, sobre todo en la guerra electrónica, y también hay una transferencia de tecnología. Y eso se ve, por ejemplo, en el programa espacial civil de Irán, que tenía muchos fracasos y repentinamente ha empezado a tener éxitos. Pues hombre, está claro que algún que otro ingeniero ruso se ha pasado por allí a hacer unas cuantas correcciones en los motores o donde sea. Esto se va a ir notando cada vez porque son alianzas claves. Irán también está representada por China, tiene un acuerdo también como tienen con los rusos por 25 años, que se firmó antes de que el que han hecho los rusos iraníes, porque saben que es su baluarte en Oriente Medio. Y si además miras un mapa, es que Irán está justo en la zona estratégica más importante, Oriente Medio, al otro lado Afganistán, luego ya tienes Pakistán, es decir, Asia Central arriba, el Cáucaso. Tú fíjate, está en medio de todo, de toda esta región enorme. Y además un país, no lo olvidemos, que es como 3 veces España y que debe andar pues, unos 90 millones, una cosa así. Es decir, estamos hablando de el gran controlador de toda la región. De hecho, una de la gran derrota para mí, esto claro, visto con retrospectiva, pero la gran derrota en la Guerra Fría que tiene Estados Unidos, más incluso que Vietnam, es Irán. Es decir, que el Shah, que era un hombre de Estados Unidos, que controlaba toda la región, porque Irán era la gran potencia regional, que se les escapara a los norteamericanos, que hubiera una revolución allí y que al final tuviera un Estado nuevo contrario a los intereses de Estados Unidos, fue un desastre estratégico sin precedentes. Porque es que ya digo, no hay más que ver un mapa y te das cuenta de que desde Irán se controla todo. Entonces, bueno, es decir, a Turquía, sin ir más lejos, es decir, es que tiene fronteras con el Cáucaso, con Turquía, con Irak, tiene la mitad de las aguas del Golfo Pérsico son prácticamente suyas. Y por lo tanto el potencial para atacar a Arabia Saudí, a Cuba, a Qatar, a Bahrein, a Emiratos Árabes, que son sus vecinos
al otro lado del Golfo Pérsico. Es que tiene el control de todo. Y no digamos de Israel, o sea, Israel ya lo han visto, lo que pueden hacer con ellos. Entonces, esto es clave. Aparte, encima es uno de los principales productores y con las mayores reservas de gas del mundo. China lo necesita. También es uno de los grandes productores mundiales de petróleo. Lo necesita, quiero decir. Y además, y esto es clave, vía Pakistán, el aliado de China, por vía terrestre, puesto que tienen frontera común, tanto Pakistán como Irán, pueden, y esto hasta la parte iraní está construida desde hace mucho, pueden trasladar gas por vía terrestre sin utilizar la vía marítima. Que no olvidemos, Estados Unidos, en tanto que potencia marítima, y que controla los océanos y es una talasocracia, es decir, una potencia fundamentalmente marítima, porque no olvidemos que Estados Unidos en la práctica es como una isla, ahí perdida en el norte entre el Pacífico y el Atlántico, pero que no tiene nada más que 2 vecinos prácticamente, es decir, Canadá y, bueno, y por la vía terrestre y México, ¿no? Es como una isla. Eso es una ventaja, pero también un inconveniente. Y por lo tanto, su proyección de poder siempre tiene que ser aeronaval, que es lo que hace. Es decir, y por eso tiene que tener 800 bases a lo largo del mundo, porque si no, no tiene manera de controlarlo. O sea, no está en una situación geográfica estratégica, no está en medio de Eurasia, por ejemplo, que dice, no, desde aquí puedo controlar todo. No, 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 no. Es que el escenario actualmente es Eurasia y ellos están demasiado lejos. Y especialmente, no olvidemos, con los chinos, el Pacífico, que es el océano más grande, la distancia entre China y Estados Unidos marítima es muy notable. Entonces, bueno, ellos, los norteamericanos, eso lo saben y los chinos saben que sus dificultades comerciales también pasan porque no controlan los océanos ni lo van a controlar en cierto tiempo, tardarán, y por lo tanto están haciendo todo lo posible para suministrarse de todo tipo de productos y sobre todo de cuestiones básicas como la energía por vía terrestre. Por eso una de las primeras cosas que ya hicieron en el 2009, se abrió el primero de ellos, es el gasoducto que va de Turkmenistán a China. Luego ahí se abrieron tres líneas más, ¿no? La A, la B y la C, si es que se llaman así. ¿Y por qué? Porque Turkmenistán es uno de los grandes productores mundiales de gas, con grandes reservas, y se hace por vía terrestre, porque va desde Turkmenistán, luego en Uzbekistán enganchan un ramal para meterle más gas desde Uzbekistán, vía Kazajstán, y entran por la región autónoma de Xinjiang, que es China, y desde ahí se distribuye. Ellos fomentan todo lo que sea el suministro por vía terrestre. Por eso ahora mismo el máximo suministrador ya incluso de petróleo por vía, creo que no sé si es totalmente o por vía terrestre, no me acuerdo ahora, pero daban la cifra. Se ha convertido en Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia se lo suministra por vía terrestre. Igual que el famoso Fuerza de Siberia, el suministro de gas, pues, vía terrestre. El Fuerza de Siberia 2, que está en proyecto, vía terrestre. Y como eso, más cosas. Todo lo que sea, eso fortalece la posibilidad de resistencia ante un ataque económico, no solo hace falta que sea militar, económico contra China. Entonces, bueno, Irán es clave. Irán es clave tanto para Rusia como para China. No olvidemos que en la iniciativa de la franja y de la ruta china, que es fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, por lo menos inicialmente, una forma de abrir mercados y crear infraestructuras para conectar por vía terrestre, también por vía marítima, pero especialmente por vía terrestre, Europa con China y todos los países de ese entorno euroasiáticos y también de ciertas zonas de África, bueno, pues crearle las infraestructuras necesarias para poder comerciar, ¿no? Bueno, pues eso, el ramal que funcionaba y que sigue funcionando es el ramal que va desde China, Kazajstán, Rusia, Bielorrusia, etcétera, etcétera, y luego ya llega a Europa
a la Europa Occidental y llega hasta el Reino Unido o hasta Madrid, sin ir más lejos, y todo eso es infraestructura fundamentalmente de trenes, viaria, ¿no? Y están llegando cantidades enormes de trenes, ¿eh? Pero trenes larguísimos constantemente todos los días a Europa. Y, y la otra vía, que esa la tiene paralizada por todos los acontecimientos que han sucedido en los últimos años, la vía del sur, digamos, frente al puente terrestre chino-europeo, es la vía que pasa por Irán. Claro, sí, hasta Irán más o menos no hay problemas, pero luego tenemos la zona de Siria, que es la clave para la salida de esos productos, el tema de Turquía, con un Erdogan que, en fin, ya sabemos que no se casa con nadie, que va a lo suyo y que es también muy errático, ¿no? En función de sus intereses. Y tú, aparte, ya digo, de las guerras, en fin, primero la de Irak, también la de Afganistán en el otro lado, todos los conflictos que hemos visto han hecho que esa ruta sea muy pequeña, prácticamente esté paralizada. Y esto lo quieren mover, obviamente. Y para eso Irán es clave. O sea que yo creo que Trump ahora mismo lo que se está dando cuenta es de las fuerzas de los enemigos y de sus propias fuerzas, que creían que eran mayores y se están dando cuenta de que no son tan grandes. Ya no solo en el terreno militar, que eso ya se habían dado cuenta enseguida cuando vieron la fortaleza de Rusia y la fortaleza de China, pero especialmente la de Rusia, que en la que se dieron cuenta de que tenían una sobreestimación de las capacidades del ejército norteamericano y que tenían un gigante que, en cierto sentido, con piel de barro. Esto también, desde el punto de vista económico y su capacidad, digamos, para atacar económicamente a otros países. Es verdad que tienen elementos muy potentes, como los que se han aplicado a Rusia, pero se ha visto que ya se han creado alternativas y que en Rusia ha sabido salir de elementos que en principio a cualquier país normal lo machacarían, como sacarle del sistema SWIFT de intercambio bancario. Es decir, bueno, pues Rusia ha sabido, él tiene su propio sistema de intercambio bancario muy pequeñito, los chinos ya han creado otro, se conectan entre sí y han sabido utilizar mecanismos para digamos, bueno, sustituir el sistema de intercambio de pagos bancarios y de información bancaria, SWIFT, que es el sistema mundial por el que tiene que pasar todo el mundo para que su economía funcione y para que los bancos puedan realizar sus operaciones. Bueno, pues han sabido que era uno de los elementos que creían los occidentales y que ya Biden y demás, que iban a colapsar la economía rusa. Pues no lo han conseguido, con lo cual tienen que replantearse todo eso. Lo tienen muy difícil. Trump, yo creo Tiene que que volver a cero. esto... Sí, dime. No, te decía que van a tener que volver a cero y para esto va a ser importante que Trump agilice ya este alto al fuego en el caso de Ucrania. Ya para eso está trabajando Marco Rubio, el señor Marco Rubio que parece es el conejillo de Indias en toda esta historia. Sí. Y yo me pregunto, Fernando, claro, estamos hablando de Estados Unidos y Rusia. Cuando hablemos de Europa también la cosa va a ser crítica. No, hablando de Europa, me llegó un video bien raro, diría yo, ¿no? No sé Sí, si lo habrás podido ver, donde sí, aparece el sí. señor Emmanuel Macron jugando un poquito con la nariz, medio alocado. Dicen algunos que es un video de archivo. Algunos debaten aún si se trata de un video editado con inteligencia artificial. Pero es un video que se ha hecho viral, donde se ve al señor Macron esnifando aquel polvo Bueno, que el que yo conozco, que es el que ha salido con motivo de la reunión esta, de la payasada que han hecho los europeos, que no saben hacer otra cosa que montar un circo, pues el circo de los que no tienen ningún poder, pues ya ves tú, después de la vergonzosa y absolutamente indignante viaje de nuestra ministra de Exteriores de la Unión Europea, para entendernos, Kaja Kallas, el día de la victoria, a apoyar a los neonazis de Ucrania,
con unos cuantos ministros de exteriores, que esto fue una vergüenza, es decir, esto está claro, es decir, o sea, mientras el mundo estaba apoyando algo, además es clarísimo, quiero decir, como el día de la victoria, es decir, el día de la derrota de la Alemania nazi, en la que incluso potencias tan distintas como la Unión Soviética, comunista, etcétera, y Gran Bretaña y Estados Unidos, capitalistas, sabemos todo, es decir, opuestas, pero se coaligaron para derrotar a los nazis. Bueno, pues en una victoria que es una victoria entre la humanidad y la inhumanidad, es decir, algo es una victoria entre los que estaban en contra de Auschwitz y quienes lo crearon. Bueno, pues en eso los europeos van y su representante oficial, su ministra de Asuntos Exteriores, para que nos entendamos, se va el 9 a legitimar a los herederos de la Alemania nazi actuales, que son el gobierno apoyado y sostenido por los neonazis de Ucrania. Esta es la Europa real, la Europa que apoya a neonazis contra aquellos que nos libraron de la peste aquella que fue la Alemania nazi y que si no hubiera sido por la Unión Soviética, ahora estaríamos en Europa todos pues bajo la bota de los alemanes y de unos alemanes especialmente duros, ¿no? Como eran los del señor del bigote. Pero luego después no se les ocurre otra cosa a esta panda de impresentables de coger y el cuarteto este de iba a decir el cuarteto de Alejandría, pero no, la banda de los cuatro, como lo de Mao, es decir, la banda de los cuatro del señor Tusk, de primer ministro de Polonia, el señor Macron, presidente de la República Francesa, el señor Steinmeier, primer ministro de Gran Bretaña, y el señor Merz, flamante recién canciller alemán, que tiene más delito, pues no se les ocurre otra cosa que ir a Kiev en un tren blindado a lanzar un ultimátum a los rusos. Este es el nivel de chifladura de nuestros dirigentes. Y en esa, bueno, aparecen unas imágenes en ese tren, ahí lo tenemos, en el que el señor Macron y el señor Merz hacen cosas más que sospechosas. Aparecen los periodistas de manera imprevista, ellos estaban a otra cosa y rápidamente se ve un gesto absolutamente descarado de Macron cogiendo lo que parece ser un papel, una pequeña bolsita, un papel, con una mano, pasándosela aquí a la otra mano y luego metiéndola por atrás. El gesto es descarado. Es decir, se nota a la legua. Mientras que Merz, una especie de varilla, que no se identifica bien, la tapa con la mano y la esconde. Bueno, pues todo hace pensar que este club de los indispuestos, pues para estar dispuestos necesitan utilizar polvos blancos. Con lo cual, pues es una forma, yo creo, muy buena para poder dialogar con Zelensky, que también consume mucho polvo blanco. Con lo cual tienen un elemento en común que les une mucho. Pero bueno, esta es una idea de nuestros dirigentes, ¿no? Que no sé yo si tendrán ideas muy lúcidas utilizando estos polvos blancos, pues no lo creo. Yo que se les ocurran cosas muy razonables, ¿no? Pero bueno, claro, ahora, así se entienden muchas cosas, muchas decisiones que toman, ¿no? Ahora las podemos entender por qué hacen lo que hacen. Pero vamos, no, está claro, o sea, el gesto de Macron, cuando uno ve el vídeo, está el vídeo, se ve clarísimamente que lo que está haciendo Macron es ocultando eso, esa bolsita, ese papel, no se ve claro, ahí se ve, y cómo está intentando quitarlo de en medio y pasándoselo de una mano a otra y luego metiéndoselo por atrás o lo que sea y tal. Y lo de Merz igual tapando lo que parece ser una especie de varilla, cucharilla, no se ve bien. Pero vamos, este es uno de los grandes escándalos, porque se ha visto cómo son en realidad, ¿no?
se les ha visto lo que son. Natural, sí. Al natural. Difícil, difícil que lo puedan ocultar, pero lo cierto es que igual las consecuencias las sentirán tarde o temprano, ¿no? Yo siempre he dicho que creo en el karma y creo que estas personas van a tener que rendir cuentas en algún momento. Pero bueno, la conversación, querido Ojalá. Fernando, ha llegado a su final hoy lunes. Hemos hablado de un tema tan interesante y nos hemos ido, como siempre, a revisar la diversidad que hay en el mundo con temas tan valiosos como los que involucran a Oriente Medio, Europa. En general, creo es una semana movida. Parece, Sí, va a haber mucho más a partir, incluso no dejemos de ver el asunto de Israel, que hay protestas, manifestaciones impensadas, ¿no? Además han salido a las calles los israelíes pidiendo el fin de las hostilidades en Gaza, básicamente porque sienten que esto convierte a Israel en un punto blanco y segundo, porque están hartos de no tener noticias, de que sus hijos, muchos de ellos vayan a estos enfrentamientos y regresen algunos con vida, pero con ciertos traumas, algunos incompletos, algunos simplemente ni regresan. Entonces, la situación los ha hecho ya pensar en que el régimen de Netanyahu tiene ya caducidad y que tiene que irse ya. Y en Israel la cosa está muy movida, y hay muchas personas que han salido a las calles, ¿no? Sobre todo en Tel Aviv, mostrando su repudio total a lo que ocurre en la actualidad en Israel. Insisto, ¿no? Cada quien sabrá si lo que los motiva es la empatía con los palestinos, cosa que que no es el caso, pero no bueno. creo, pero lo que sí los motiva seguramente es el miedo a este escenario, en convertir a su país, su estado, a un estado en un foco de Es que, respuesta para sí. no, es que brevemente, es decir, es que Israel va camino de convertirse en un estado fallido, tal cual. Es decir, la crisis económica que tienen, el desastre que tienen, es tremendo en una guerra que no tiene final. Es decir, y no olvidemos, hay un cansancio de guerra por parte de la población, cada vez mayor y cada vez de ahí la contestación a Netanyahu y a sus planes. Sí, y por el incumplimiento fundamentalmente de que no ha conseguido la devolución completa de los rehenes. Y luego hay una cosa que está clara, es decir, Netanyahu se ha metido en una guerra que no puede ganar, porque esto es como la guerra de Vietnam. En cuanto a soldados, los norteamericanos tuvieron 58.000 muertos y 2.000 desaparecidos, que los podemos contar como muertos. 60.000. Población civil, ninguna, claro. Entre soldados y población civil, los vietnamitas tuvieron más de 3 millones. Es decir, desgraciadamente, aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta, que es cuántos muertos están dispuestos a poner sobre la mesa. Los palestinos han demostrado y lo siguen demostrando que a pesar de las grandes matanzas y de la cantidad de sufrimiento y de horror que han tenido que sufrir, siguen luchando. ¿Cuántos muertos está dispuesto? En el mejor de los casos, se habla de más de 50.000 en el caso de los palestinos. Hay estudios que hablan de más de 100.000 ya muertos. ¿Cuántos muertos está dispuesto a poner Israel sobre la mesa? Porque no va a estar dispuesto a poner ni la décima parte que los palestinos. Entonces, al final la guerra no la gana necesariamente quien tiene más armamento, sino quien tiene más capacidad o moral o valor para seguir combatiendo. Quien Por resista, eso, ¿no? Es una guerra de resistencia. claro, por eso los vietnamitas ganaron sin que los norteamericanos perdieran una sola batalla y por eso van a ganar los palestinos sin que, o el eje de la resistencia, como queramos llamarlo, porque su aguante es infinitamente mayor que el que tiene Israel. Es Y yo ya verdad. lo dije en su momento, Israel va a perder esta guerra. Y el Sí, Estado de Israel va a estar a punto, ya veremos, pero puede posiblemente desaparecer como tal si sigue por esta línea. Es una situación que hasta hace algunos años podría ser impensada, pero ya las cosas han cambiado dramáticamente, ¿ah?
hay que tener mucho ojo también con lo que está pasando en Israel. Amigos, ahora sí hemos llegado al cierre de esta conversación. Fernando, por favor, cuéntanos, ¿en qué otros canales podemos disfrutar de tus notables exposiciones, por cierto? Pues, me podéis sufrir en los siguientes canales. Aquí, los lunes y los miércoles, Empresa Alternativa. Los martes a las 23 horas en el canal de Ariel Umpierrez. Y luego los miércoles y los domingos con Ezequiel Vistoletti en su canal Demoliendo mitos de la política en, ya digo, los miércoles y los miércoles a las 21 horas, bueno, también los domingos a las 21 horas, ambos, y luego yo en su canal, pero ya por libre, o sea, por mi cuenta, los viernes a las 23 horas, hora de Madrid. Así que me podéis estar soportando casi toda la semana, que vamos, os tenéis una indigestión de Fernando Moragón espectacular, si me veis todos los días, pero bueno. Es siempre bueno consumir el conocimiento, ¿no? Yo siempre he creído en eso, ¿no? Tenemos que ser ciudadanos interesados en consumir el conocimiento. El arte de no solamente saber algo, sino saber expresarlo, como lo haces tú, Fernando, es algo que valoramos, apreciamos y la audiencia también seguramente. Así que bueno, en la descripción del video colocaremos esta información para que usted pueda disfrutar de los contenidos de Fernando Moragón en los diversos canales. Y es un lujo tenerlo aquí en Prensa Alternativa los lunes y los miércoles. Ya lo saben. Fernando, un gusto, un placer. Te mando un súper abrazo al público también de Prensa Alternativa. Gracias por estar en contacto con nosotros. No dejen de visitar Geomatrix, que es un espacio que salió hasta hace algunos días, hace algunas semanas en realidad, donde estamos no solamente contando historias o contando lo que ocurre en el mundo, sino también analizándolo a partir de la intervención de nuestros especialistas. ¿Ah? Se los recomiendo, Geomatrix, tal y como suena. Fernando, muchas gracias. Nos vemos pronto, el miércoles. ¿Qué pasará el miércoles? Ahí estaremos atentos a las novedades. Hasta pronto, queridos amigos. Gracias, hasta luego.